Muy bien, entonces vamos a recordar algo que seguramente vieron en prepa. El tejido muscular es un tejido muy, muy sencillo a comparación de los otros tres. Solamente está conformado por tres células, ¿no? O sea, no hay matriz extracelular, solamente son estas células que ocupan prácticamente todo el volumen del tejido. Y que dependiendo de su localización le vamos a dar el nombre y que tienen características específicas cada célula y su función en general de los tres es la misma, que es mover, es movimiento, ¿no? Todo lo que tengamos en nuestro cuerpo que sea capaz de moverse es porque hay músculo. No hay nada, o sea, absolutamente nada que se pueda mover que no sea músculo. Piénsenlo, ¿no? O sea, no existe algo en tu cuerpo que se mueva que no sea músculo, porque incluso el movimiento de la sangre por los vasos sanguíneos está determinado por músculo liso, el corazón es músculo, hasta el pelo que se erecta cuando se nos pone la piel de gallina es músculo piloerector de la piel, o sea, todo lo que tenga movimiento es músculo. Y las células musculares van a recibir el nombre de miocitos. De mio, de músculo, y cito de célula, entonces son miocitos. Nada más que van a cambiar de nombre dependiendo la localización. Ujú. ¿Alguien me recuerda cuáles son las tres células musculares que tenemos? Kim, por favor. El del músculo liso es leiomiocito, el del músculo El esquelético, leiomiocito, ajá. ajá, es el rhabdomiocito, el del músculo esquelético, y el Ajá. cardiomiocito del músculo cardíaco. Bien, Kim, gracias. Entonces ahí está fácil el del músculo cardíaco porque lleva el nombre, ¿no? Cardiomiocito. Y en el caso de el músculo liso, liso en griego es leio, entonces el leiomiocito. Ajá. Y el más abundante de los tres, pues va a ser el rhabdomiocito, que también lo conocemos como fibra muscular. Ujú. Entonces, esta célula es la más abundante, tal vez es la que más de la que más conviene platicar o hablar o un poquito más en profundidad, porque es la principal, ¿no? Tenemos más de 600 músculos en nuestro cuerpo, que no es broma, se los van a aprender en anatomía, todos. Yo creo que es de las cosas pues más tediosas y más pesadas que puede haber en la carrera al principio, de cuando dices, no manches, yo lo que quiero es salvar vidas y estoy aprendiéndome 600 músculos, ¿no? O sea, es impresionante la cantidad de músculos que tenemos y de músculos esqueléticos, ajá. Los que de músculo liso y de músculo cardíaco, pues no tienen nombres específicos, solamente es un músculo liso o músculo cardíaco. Pero del músculo esquelético sí, son muchísimos. Entonces, no, y hasta la fecha se los puedo decir, yo creo que de todos los músculos que me aprendí en la facultad, con 100 es suficiente, o sea, con saberse unos 100 los más importantes es suficiente, o sea, no van a ocupar todos, o sea, a menos que se vayan a hacer cirugía y cuando sean cirujanos no son cirujanos de todo el cuerpo, o sea, son cirujanos de cierta región nada más, ¿no? A lo mejor en imagen, también en radiología, pues sí te aprendes muchísimo de los músculos, pero tampoco los 600, ¿no? Entonces, cuando los estén viendo en anatomía, pues tampoco se estresen de que queden ya en su memoria, o sea, aprendan lo que tengan que aprender para el examen, pero yo creo que es un conocimiento que no, es un conocimiento importante, pero al final es vacío, ¿no? Porque no nos va a servir para realizar un diagnóstico en los pacientes o para algún tratamiento. Ujú. Quiero que se den cuenta, en medicina hay mucha información buena, porque es parte del cuerpo humano, pero que al final retenerla tal vez no es tan importante porque es conocimiento que podemos a lo mejor estar revisando constantemente en los libros o directamente en el internet, entonces no es necesario tenerlo ahí en la memoria, porque tienen que empezar a saber qué guardar, ajá, porque es tantísima la cantidad de información que no pueden guardar todo, o sea, eso es real, es imposible. Entonces tienen que ir discerniendo
qué es lo que sí importa y qué es lo que no importa tanto, porque les digo, todo es útil de alguna forma, pero yo sí considero que estoy de este lado, decirles, grábense para la vida todo lo que tenga que ver con la atención a los pacientes, con el diagnosticar una enfermedad, con el tratamiento, lo que van a ocupar en su día a día, ¿sale? Que yo trato siempre de dar en mis clases en la carrera a los Nutris, por ejemplo, que los tengo ahí en la Unitec o a los que veo en licenciatura, siempre darles esta aplicación práctica a la consulta, a lo que ven en el paciente, porque si no a veces decimos, ¿para qué me estoy aprendiendo eso, no? Pues ahorita que vamos a ver lo del sistema muscular, perdón, lo del tejido muscular, yo considero que casi todo es importante, ajá, porque es uno de los cuatro tejidos básicos, porque la función del músculo es mucho más importante que saberse los 600 músculos, ¿vale? Entonces, nada más quería enfatizar en eso para que lo tengan ahí en mente y no se sobreestresen de retener información por retenerla, porque muchas veces eso no nos lo dicen en la carrera. Bueno, a mí jamás me lo dijeron y cuando yo estaba estudiando en mi primer año, pues sentía que me debía memorizar todo y aparte decía, no, hombre, pues es que si no me lo aprendo y el paso al siguiente año, ¿cómo voy a saber? O sea, no, no es así, ¿no? Ya uno se da cuenta de que hay muchísimas cosas que no vas a volver a ocupar y lo que sí es importante, pues lo vas a volver a ver. O sea, medicina tiene esa ventaja, medicina es repetitivo. Ajá, o sea, cualquier área de la salud, cualquier carrera del área de la salud es repetitiva. O sea, lo que ves en el primer año, vas a volver a ver muchísimo en el segundo, vas a volverlo a ver en el tercer año, en el cuarto, o sea, es constante y siempre es lo mismo. Nada más a veces le van agregando un poquito más de dificultad, pero sigue siendo el mismo conocimiento. Eso es lo bonito. Ajá. Entonces, bueno, nada más quería darles este tip como algo extra. Entonces regresamos acá al tejido muscular. Eh, ¿Cómo funciona el músculo? Gracias a estas dos proteínas que tienen en la imagen, la actina y la miosina. La actina, que la tienen en azul, ya la habíamos visto en el citoesqueleto, ¿no? Es una proteína fibrilar, está compuesta como si fueran dos fibras y formando una trencita, como lo estamos viendo ahí en la imagen, que está formada por esos dímeros de actina G y F, ¿se acuerdan? Eh, y que pues, su función principal de la actina en cualquier célula es ser la proteína más abundante del citoesqueleto. Sin embargo, aquí en el músculo necesitamos a la actina sí o sí para que se pueda acortar o alargar la dimensión de nuestra fibra muscular, a lo que nosotros llamamos contracción muscular, pero no lo puede hacer solita si no tiene la ayuda de la proteína que están viendo abajo, que se llama miosina. ¿Se acuerdan que la miosina también es uno de los componentes del citoesqueleto, ¿no? Que le llamamos filamentos que, ¿cómo le decíamos a a los filamentos de actina y cómo le decíamos a los de miosina, que lo vimos el martes? Acuérdense que se clasifican por tamaño, ¿no? Entonces, ¿cómo les decíamos? Filamento delgado y filamento. Mm, los, los microfilamentos, Sería el filamento grueso. son los de actina y los filamentos gruesos son los de miosina, porque los intermedios eran un montón, ¿no? Bueno, eran 6, que los vimos cada uno. Y, entonces aquí tenemos los más delgaditos, que son los de actina, que ¿cuánto medían? ¿Cuántas micras medían? Nanómetros. 8 a 10. 10 más o menos, ajá. De hecho, de ¿Qué hecho no iban de 5 en 5? Eran como la 5 actina a 10. es de 5, así es, y la miosina es de 15. Ajá. O sea, vean ahí en el dibujo, que creo que sí lo ejemplificó muy bien el doctor Casanova, la miosina mide aproximadamente 3 veces lo que mide la actina. Y la miosina va a tener estas cabecitas que le ven ahí, porque esa no es fibrilar, es lineal, está formada por monómeros, muy similar a los filamentos
intermedios. Y va a tener entre estos monómeros de miosina las cabezas de miosina, esas cabecitas que parecen como si tuvieran una boquita. Por eso es que cuando vimos contracción muscular en la prepa, yo les explicaba que la contracción muscular es como una historia de amor imposible, ¿no? Donde siempre la actina y la miosina tienen que darse un besito y esta unión está regulada por el ATP. O sea, si no hay ATP, no puede ocurrir la unión de la actina y la miosina. Entonces se dan un besito y, y yo les decía, y un arrimón, ¿no? Porque se tiene que deslizar la actina sobre la miosina. O sea, toca la cabeza, ahorita lo vamos a ver en un video, toca la cabeza y jala, ajá, se contrae. Y esto ocurre millones de veces al mismo tiempo en todos los músculos que se están contrayendo. Ahorita, aunque estén tomando una clase, sus músculos están contraídos porque están sentados o porque están parados o porque están acostados. O sea, por el simple hecho de hasta estar en reposo y contracción muscular. Ahora, si están hablando o si están viendo específicamente la pantalla y levantan los ojos, mueven los ojos, o sea, todo el tiempo hay contracción muscular. ¿Mm? Y necesitamos, recuerden eso, siempre, siempre ATP. Pero ese ATP se le tiene que quitar un fosfato para que pueda haber este beso, o sea, para que pueda servir como pegamento, el ATP se le quita un fosfato y me queda entonces, ¿qué molécula? Si ya no tengo 3 fosfatos, ya no es adenosin trifosfato, ahora me quedan ADP, 2. es ¿Cómo, la Víctor? ADP, ¿no? ADP. Ajá. Adenosin difosfato. Entonces, ese es el pegamento que va a permitir esa unión. ¿Y cómo se va a despegar? Ah, pues se vuelve a meter otro fosfato al ADP, se forma ATP y el ATP es el que provoca que se suelten, que se dejen de besar. Entonces, el ADP junta la cabeza de miosina con la actina y el ATP lo suelta, lo libera, ¿sale? Es como una forma de regularlo. Entonces, sí o sí necesitamos que las mitocondrias del músculo estén al 1000 para que puedan formar toda esa cantidad de ATP y pueda haber contracción muscular. Entonces, obviamente que las células musculares van a tener una gran cantidad de mitocondrias. Tendrán mucha cantidad de RER. Pues sí, ¿no? Para exocitar, ¿Qué exocitarían? ¿no, verdad? No, justo eso es lo que quiero que razonen. La actina y la miosina son proteínas intracelulares, por lo tanto aquí no va a haber RER, o sea, prácticamente hay muy poquito. No, no es importante o no es relevante para la función de la célula. Lo que sí va a haber un montononal son ribosomas libres, ¿no? Para poder formar toda la cantidad enorme de actina y miosina que formamos todos los días. Y aparte de los ribosomas libres, mucho REL. Ah, retículo endoplásmico liso. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda por qué va a haber mucho REL? No es por la grasa. Aquí en el músculo, su función de síntesis de lípidos no nos importa. ¿Por qué? A ver, Iwi. Porque almacenan calcio. Muy bien, gracias, Iwi, porque es el almacén del calcio. Ese calcio que viene de que el macrófago rompía el hueso, ¿se acuerdan que ayer lo vimos, que hacía la resorción ósea y ese calcio se liberaba a la sangre? Uno de los lugares principales donde debe llegar ese calcio es al músculo. ¿Por qué? Hagan de cuenta que la actina va a estar enrollada por proteínas que no van a permitir que se besuquee con la miosina. Una de estas proteínas es la troponina, ajá, la vamos a ver mucho en la parte clínica cuando sospechamos un infarto. Ahorita les explico por qué. Entonces, la troponina se le va a pegar siempre el calcio. Y cuando el calcio se le pega a la troponina le da la orden a otra proteína que se enrolla en la actina y que no la permite besar a la miosina, que no toque a sus cabezas. Ujú. Esa se llama tropomiosina. Entonces, ¿qué hace la troponina cuando se une al calcio? Permite que la tropomiosina
libere a la actina y la actina pueda realizar la unión a las cabezas de la miocina. Entonces, ya vimos otro componente necesario para la contracción muscular, llevamos dos, ADP y calcio, que son preguntas de departamental, de examen, hasta del ENARM, te los juro, o sea, esto siempre. ¿Cuáles son los dos componentes principales para la contracción muscular? ADP y calcio, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría? A ver, piénsenlo así, si nosotros tenemos que nunca se despegue la miocina de la actina. ¿Cómo estaría ese músculo? ¿Flácido o duro? Duro. Si estaría rígido. Ajá, y eso es lo que pasa cuando nos morimos en el rigor mortis. Ya no se produce ATP. ¿Por qué no se va a producir ATP? Porque ya no, las mitocondrias ya no están haciendo su función porque pues ya dejamos de existir, ya estamos muertos, ya no hay una irrigación sanguínea, ya pues ya se murió el tejido, ¿no? Se van muriendo. Entonces, en el caso del músculo, pues se va a quedar unida la actina a la miocina mediante el ADP y el músculo se queda rígido, ¿no? Que es el rigor mortis, por eso es que los cadáveres siempre están duros. Ajá. Y como ya no se produce calor ni en el tejido adiposo ni en el músculo, pues también nos ponemos fríos, ¿no? Es parte de lo que es la muerte, y a eso le llamamos, a esa rigidez del rigor mortis, también se le puede llamar como tetania, ¿m? Que es una parálisis muscular. Ahora, ¿qué enfermedades podemos tener aquí asociadas a la contracción muscular? Bueno, que pase lo contrario, que no haya contracción muscular y por lo tanto tengamos una flacidez del músculo, porque no hay contracción. Para que todo esto pueda ocurrir, no, el músculo no es independiente, o sea, el músculo no puede chambear por sí mismo y decir, yo me mando solo y hago las cosas por mi voluntad. No, siempre hay alguien que le da la orden al músculo de que se mueva. ¿Quién es? ¿Quién le dice al músculo muévete? Sistema nervioso central. Obvio, ¿no? Muy bien, Pablo, el sistema nervioso. Entonces tiene que liberar la neurona, un neurotransmisor que va a viajar hasta donde está el músculo y se va a unir a su receptor. Esa orden, esa orden es la que va a permitir que el músculo se pueda mover. ¿Quién da esa orden? Se llama acetilcolina. Ajá, siempre, siempre. No hay otro neurotransmisor que permita el movimiento muscular que no sea la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina llega, se une a su receptor en el músculo y esto permite que haya liberación de calcio por el REL, que aquí en el músculo ya habíamos dicho que se llama retículo sarcoplásmico. Entonces, llega el calcio, se une a la troponina, se enrolla la tropomiosina, la actina se da su besito con la miocina, se da la contracción muscular. ¿Mm? Y una vez que se libera la acetilcolina, pues ya no hay contracción muscular. O sea, cuando la acetilcolina ya no está unida a su receptor, se quita esa contracción. Entonces, ¿qué enfermedad ustedes creen que hay para tener lo contrario? Que haya flacidez en un músculo, que no haya contracción muscular. ¿Y cómo podría no haber contracción muscular? Como la Por el parálisis. bajo nivel de calcio. Ok, una de esas sería que no haya calcio, pero eso no sería una enfermedad, pero estoy de acuerdo contigo, Pablo. Si no hay calcio o no hay suficiente calcio, puede haber tanto debilidad muscular, o si hay mucho calcio, puede haber hasta calambres, ¿no? Puede haber una contracción involuntaria. Ujú. Que de hecho los calambres que nos suceden tienen mucho más que ver con el calcio que con el potasio o con otros minerales, ¿no? Es más provocado por el calcio. ¿Qué vas a decir, Jimena? Como en las parálisis que no puedes mover una parte de tu cara. En el caso de una parálisis muscular es porque el nervio, ajá, no está mandando la señal, porque el nervio ya no sirve o está enfermo, como en la parálisis facial, pero aquí es por el nervio más que por el músculo. Maite y luego Kim.
Bueno, es que a mí me parece que en adultos mayores, o sea, ya que ya tienen vejez y así, la ¿Mm? sarcopenia es la debilidad, ¿no? Cuando ya no tienen como que ese tono muscular y le empiezan a ir perdiendo. Y también la esclerosis lateral es miotrófica, ¿Amiotrófica? Ok, miotrófica también. va. Ahí explico ese primero. En el caso de la sarcopenia es una desnutrición específica del músculo. O sea, son pacientes que como no tienen suficiente alimentación proteica y no hacen ejercicio, se pierde el músculo y no necesariamente los viejitos, ¿no? Lo esperado es que sean ellos porque ya no tienen tanta actividad, porque ya casi no comen, pierden mucho músculo y tienen una desnutrición muscular, pero puede pasar en jóvenes, ¿no? En jóvenes que tienen una mala nutrición, en jóvenes que no hacen ejercicio, también pueden tener sarcopenia. Pero entonces ahí más que sea el músculo, el problema en la sarcopenia es la nutrición. No hay proteína, no hay actividad física y por lo tanto no se genera nueva actina y nueva miocina. ¿Sale? Y en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, es un defecto en el cerebro que va a afectar a los nervios periféricos, ¿no? Y por lo tanto hay una fatiga crónica y hay una disminución de la actividad muscular porque no se está dando la orden a nivel central. Muy bien, entonces hay una esclerosis lateral amiotrófica, sí tiene que ver con la parálisis muscular de forma crónica, pero eso es por una orden del sistema nervioso central, por un daño en el sistema nervioso central. Kim. Que cuando no haya receptores de la acetilcolina, pues eso va a hacer que no haya la contracción y en ese caso estaríamos hablando de la miastenia gravis. Muy bien, que es la enfermedad más común, aunque es rara, es la más común que va a afectar a esa placa motora, ¿no? A la unión de la acetilcolina con nuestro músculo. Ajá. ¿Cómo puede dañarse ese receptor? Que el músculo ya no detecte la acetilcolina. Pues nuestro sistema inmune, así, pues, sin ninguna explicación aparente, va a empezar a atacar a ese receptor. Los linfocitos T detectan al receptor de la acetilcolina como si fuera el peor villano del mundo y lo empieza a matar. Entonces nos quedamos sin receptores a la acetilcolina, por lo tanto no va a haber contracción muscular y nuestros músculos empiezan a tener una parálisis progresiva hasta que pues la persona muere, ¿no? Eso es la miastenia gravis, ¿ok? Y tiene un componente hereditario también. Pero hay otro que es el síndrome de Guillain-Barré, que también ataca a esa placa neuromuscular, o sea, la unión del músculo con el nervio, pero por interacción con un bicho. Casi siempre nos da una infección viral y entonces esos anticuerpos que se habían formado contra ese virus atacan a al receptor de acetilcolina también. Y entonces tampoco hay contracción muscular, pero esto es derivado a una infección. Ajá. Ese también es común, el Guillain-Barré. Ujú. Entonces, enfermedades del músculo son enfermedades que van a ver en sus pacientes, que van a tener y con los que van a tener contacto. Hasta también con la que dijo Maite, que es rara, pero también yo he llegado a ver pacientes con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica, que es un poco común, pero también afecta muchísimo la calidad de vida de las personas. Ujú. Y que son mortales, que no tienen cura. Muy bien, entonces ahí tenemos a la actina y la miosina, recuérdenlas cómo son estructuralmente, no los vamos a ver al microscopio pues, prácticamente nunca, a menos que hagamos una histoquímica enzimática para actina o para miosina para identificarla dentro del músculo, ajá, pero no las vamos a ver. Esto sí lo vamos a ver. ¿Qué es eso? Es la sarcómera, ajá. La sarcómera, como ayer vimos la osteona, que era la unidad anatómica y funcional del hueso, aquí en el músculo es la sarcómera, la unidad anatómica y funcional del músculo. Y solamente es su estructura así, como la conocemos o como la vamos a estudiar, es típica del músculo esquelético. Ajá, en el músculo cardíaco hay cambios y en el músculo liso pues no hay sarcómeras. Entonces, aquí es donde es típica esta formación de sarcómera. Quiero que vean en este dibujo también del doctor Casanova, cada una de
estas, vean dónde está el cursor. Cada una de esas fibras color naranja es una fibra muscular, es un rabdomiocito. Vean cómo son células alargadas, cilíndricas, muy grandes, ¿no? O sea, nada que ver con las que hemos visto, que son redonditas, con el núcleo central. O sea, vean esto, son enormes. Y cada una de esas fibras musculares van a estar compuestas, vean por dentro cómo se ven, como muchísimos puntitos naranjas. Ah, bueno, todos esos puntitos son actinas y miocinas. Ajá, entonces de eso es de lo que está hecho el músculo esquelético, de millones de actinas y miocinas, siempre entrelazadas. O sea, tenemos una línea de miocina, abajo una de actina, luego miocina, actina, ¿sale? Y eh, esta conformación que van a tener las actinas y las miocinas van a permitir que a la microscopía electrónica de transmisión nosotros lo podamos ver, no a la proteína, porque pues son muy pequeñitas, pero podemos ver cómo están formadas, ¿no? Cómo están organizadas o distribuidas. Eso sí lo podemos ver, porque nos van a dar diferentes tonos de blanco y negro. Ya ven que en MET todo es blanco y negro, ese es un dibujo, pero en la vida real, ahorita lo vemos, no se ve así. Ahora, vean cómo si nosotros le quitáramos a la fibra muscular, le quitáramos como la parte que la está rodeando, que es tejido conectivo, nosotros podríamos ver pegadito a la membrana plasmática, podríamos ver todo esto en azul, que son retículo sarcoplásmico, es REL. Esto que ven en azul es REL. Ajá. Y siempre ese retículo sarcoplásmico va a estar unido a unas invaginaciones de la membrana. Vean cómo entre lo azul se ve como un hundimiento en medio. Ajá, ¿sí ven esos hundimientos? Hay tres grandes, como bandas azules. Y en medio de esas se ven esos hundimientos. Esos hundimientos se llaman túbulos T. Ah, es como una invaginación de la membrana, como si la membrana celular se fuera hacia adentro y se forman esos surcos. Son los túbulos T. Alrededor del túbulo T siempre van a estar acomodados el REL, el retículo sarcoplásmico. Ujú. Porque en cuanto detecta la membrana el receptor de la acetilcolina que se unió a la acetilcolina, entonces se va a liberar el calcio en automático. Por eso necesitamos que el REL esté pegadito a la membrana, a los túbulos T. Ujú. A eso anótenlo ahí en su cuadernito donde estén haciendo anotaciones. Un túbulo T unido a dos REL, a dos retículos sarcoplásmicos, se va a llamar triada. Ujú. Y esto es muy preguntable siempre en los exámenes de histo. ¿Qué es una triada? Es un túbulo T unido a dos retículos sarcoplásmicos. Y en el corazón no hay triadas, en el músculo cardíaco no hay triadas, hay diadas, porque nada más es un túbulo T con una parte del REL, con un retículo sarcoplásmico, nada más. Ujú. Y vean, también es importante la mitocondria, porque es la que principalmente nos va a dar todo ese ATP para la contracción muscular, por eso es importante que veamos el tamañote que tiene, ¿no? Y el núcleo, o sea, no sé si alcanzan a ver las mitocondrias que están de color, que son amarillo-naranja. Hay dos ahí, dos mitocondritas. Y el núcleo son núcleos alargados y están en la periferia, como lo vemos en la imagen, ¿no? Que se ve el núcleo y se ve el núcleo, o sea, están siempre hacia la parte superior y no tienen uno. Aquí en la imagen se ve uno porque nada más estamos agarrando un cachito, pero hay muchísimos núcleos. Puede haber hasta 6, 7, 8 núcleos en una fibra muscular. ¿Vale? Ahora, vamos a ver cómo se ve en la microscopía electrónica de transmisión. Bueno, antes de eso, vamos a hacerle un zoom para antes de que lo veamos al MET. Vamos a agarrar un cachito nada más de esta fibra muscular y vamos a hacerle un zoom. ¿Sale? Vean cómo por dentro, es lo que les digo, se ven todos estos puntitos que son las actinas y las miocinas. Ajá, es como si agarráramos un paquete de espagueti
y lo estuviéramos viendo así de frente. Se ven solamente los puntitos, pero si los vemos en longitudinal, se ven así como lo estamos viendo acá. ¿Cómo se van a acomodar? Bueno, vean, las naranjas serían, si dice thin filament, perdón, esos son los azules. Las naranjas son los thick filament, o sea, son las miosinas. Y los azules son los thin filament, son los delgadititos. Ajá. Hay una zona donde se juntan todos los azules, que son las actinas, y a estos lugares que se unen así como en forma de zigzag, le vamos a llamar línea Z. Y una sarcómera va de una línea Z a otra línea Z. Eso es una sarcómera. La organización de cómo están estas proteínas dentro de la fibra muscular entre una línea Z y otra línea Z. Eso es una sarcómera. ¿Cuántas sarcómeras tenemos en una fibra muscular? Millones. Ajá. Entonces, no es lo relevante saber cuántas hay, sino saber cómo funciona esa sarcómera. Ahora, la línea del medio, vean, donde no hay actina, donde no hay azul, solamente hay naranja, esta se llama línea M porque solamente hay miosina, no hay actina. Ujú. Y la línea M siempre está en el centro de la sarcómera. ¿Hasta ahí vamos bien? Línea M y línea Z. ¿Va claro hasta ahí? Lo pueden ver Sí. también en el dibujo de la derecha, cómo en los lugares donde solamente hay actina se van a unir en zigzag formando la línea Z. Y en la parte central, donde solamente hay miosinas, que son las que tienen sus cabecitas rojitas, está la línea M, M de miosina, ajá, que solo hay miosina. Bueno, entonces vamos a tener bandas. Bandas va a ser como el conjunto de estas proteínas que al momento de que las vemos al microscopio se ven del mismo color, por eso les llamamos bandas. Tenemos tres bandas principales, ajá. La banda A, que va a estar formada exclusivamente ¿de qué? De actina. De miosina. De miosina, ajá, que se une, tenemos, vean, vean la imagen primero, vean los rojos, de donde empieza el rojito a donde acaba el rojito, esto es la banda A, pero se llegan a meter un cacho de actinas, ajá, entonces la banda A es principalmente es miosina, de donde empieza la miosina a donde acaba la miosina, pero tenemos pedazos de actina ahí metidos en la banda A. Ujú. Pero la banda A prácticamente es de donde va de donde empieza la miosina a donde termina la miosina. Ahora, tenemos la banda I. Y la banda I solamente está tomando la actina, o sea, va de los lugares donde tenemos exclusivamente actina, que no hay miosina. Ajá, entonces tenemos banda A, que va de donde empieza la miosina, donde acaba la miosina, y con algunos pedazos de actina, y la banda I, que no tenemos miosina, es solamente actina. Ujú. Y falta una que no se ve en la imagen, que es la banda H. La banda H está alrededor de la línea M, o sea, es miosina sin actina. Es decir, estaría aquí, ¿no? De aquí, de donde acaba la actina, a donde empieza la otra actina, que solamente tenemos pura miosina rodeando a la línea M, esto sería la banda H. ¿Sale? Entonces vuelvo a repetir para que quede clarísimo. Banda A, de donde empieza la miosina, donde acaba la miosina y se juntan los extremos finales de las actinas. Banda I, de líneas, de donde empieza la línea Z, donde empieza la miosina, que solamente está formada por actina. Ujú. Y la banda H, alrededor de la línea M, y solamente tenemos miosina. Entonces, si solamente tenemos miosina, banda H. Si solamente tenemos actina banda, I. Y si tenemos actina y miosina, desde donde empieza la miosina, donde acaba la miosina, pero tenemos cachos de actina, esa es la banda A. ¿Ok? Ahora sí, vamos a verlo en la realidad, ¿no? Sin colorcito y sin Photoshop. Ahí se las presento, niños. Esta es la realidad. Una sarcómera, ajá,
¿Qué diferencia le ven a la sarcómera de arriba y a la de abajo? ¿Es la misma? Que la banda ahí es más clara en la de abajo. Más bien, muy bien, Kim. Más bien, arriba no hay bandas y. ¿O si las ven? ¿Ven esas zonas súper, súper clarísimas en la imagen de arriba? Yo no, no hay. Entonces, esa es la diferencia. Arriba están viendo una imagen al MET de una sarcómera en contracción y abajo están viendo una sarcómera en relajación. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esa banda I desaparece. Ujú. La banda A se queda prácticamente igual y la H disminuye de tamaño. Entonces, eso anótenlo porque siempre se los van a preguntar en los exámenes. Otra vez repito, la banda I, cuando hay una contracción muscular, desaparece. La banda A se queda igual y la banda H disminuye. Y las líneas, la línea Z y la línea M, nunca van a cambiar, siempre se quedan igual. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué sucede este cambio? Porque recuerden, si la banda I, ¿qué eran? ¿Actinas o miocinas? Actinas. Actinas. Entonces, esa banda I, ¿por qué va a desaparecer en la contracción muscular? Porque las actinas se van a deslizar sobre estas cabezas de miocina y entonces se va a hacer chico. Hagan de cuenta que los extremos de la miocina van a tocar prácticamente la línea Z y entonces las bandas I desaparecen. ¿Sí se entendió? Porque se van a estar deslizando la actina sobre esas miocinas con las cabecitas y es como si lo acortáramos. Y entonces esos rojitos van a estar pegándose a los discos Z que son los verdes. Ajá. Y cuando se relaja, otra vez se vuelven a separar. Y es lo que estamos viendo acá. Arriba está en contracción, no hay banda I. Abajo está en relajación porque vemos las bandas I. Las bandas I siempre van a ser muy claras en microscopía electrónica de transmisión. Van a ser menos densas. Ujú. Y la banda Z o la línea Z son lo más oscuro que vamos a ver en la microscopía electrónica. Por eso es bien fácil identificar la línea Z porque son las líneas más oscuras. Y entre una línea muy oscura y otra línea muy oscura, como lo vemos en el de arriba, tenemos en medio la línea M rodeado por dos zonas blancas. ¿Ya vieron? Esas dos zonas blancas son la banda H, que aquí está chiquitita a comparación de acá, que está mucho más evidente, ¿no? En la de abajo, la banda H. ¿Estamos? Es un poquito complejo entenderle a la sarcómera, ¿no? Yo lo sé, pero sí se entendió. Sí, profe. Perfecto, muy bien, niños. Vamos a avanzar. Miren, en microscopio óptico con H y Y, así se ven los rabdomiocitos. Vean cómo son células hiperalargadas. Vean cuántos núcleos tienen ahí, porque no vemos exactamente la división y se fusionan, pero tienen hasta como 8 o 10 núcleos. O sea, es bastante grandes estas fibras musculares, ajá, estas células. Nada que ver con ninguna de las células que hemos visto en los otros tejidos, no nada que ver con las epiteliales o con las del tejido conectivo. O sea, estas son súper alargadas. Ujú. Aquí estamos viendo un corte longitudinal, por eso las vemos así, a lo largo. Y esta es microscopía óptica, esa chille. Ahora, vean con masón cómo se puede incluso hasta llegar a ver estas estriaciones. Esas líneas que ustedes ven dentro de las células musculares son las líneas Z de la sarcómera y las alcanzamos a ver con microscopio. Ujú. Y estos que ven aquí en la periferia son los núcleos, ¿ok? Estamos ahí viendo también un corte longitudinal de rabdomiocito, de fibra muscular. ¿Qué microscopía es?
Esa imagen, ya la conocen. ¿Qué microscopía es? Ocular. Luz polarizada. Ajá. Luz polarizada. Acuérdense, son imágenes photoshopeadas locas donde tenemos imágenes brillantes y no brillantes. Ujú. Vean los músculos, perdón, los núcleos se van hacia la periferia, siempre de la célula, y vean cómo cada línea estamos diferenciando las sarcómeras de una línea Z a otra línea Z. Ajá. Entonces ahí se ven muy evidentes estas estriaciones que están formadas por cada una de las sarcómeras de la fibra muscular. Ujú. Y eso que estamos viendo ahí, ¿qué será? Un corte transversal de músculo. Bien, Kim, es lo mismo que esto, pero en lugar de longitudinal, lo estamos como si agarráramos los espaguetis y lo cortáramos de forma transversal, ¿no? A la mitad. Ahí lo estamos viendo. Y aquí hay algo importante que ejemplificar. Quiero que vean cómo alrededor de cada uno de los espaguetis, aquí los espaguetis son los rositas que están viendo, ajá, y dentro de ese espagueti están miles y miles y miles de actinas y miocinas. Ujú. Aquí no se ven las actinas y las miocinas porque estamos con microscopía óptica, pero sí vemos el rabdomiocito, sus paredes de la fibra muscular, que sería cada uno de los rositas que vemos. ¿Qué hay alrededor de cada rabdomiocito? Eso blanco es tejido conectivo. Ajá. Entonces, el tejido conectivo ordinario, ese tejido conectivo ordinario que está rodeando a cada una de las fibras musculares se va a llamar endomicio. Anótenlo. Endomicio. Ajá. Entonces, tejido conectivo que rodea cada una de las fibras musculares. Ahora, vamos a hacerlo un poquito más hacia afuera. Ven cómo, no sé si se alcanza a ver la flecha, pueden irme esta en el centro. Vean cómo todo este conjunto de fibras musculares a su vez está rodeada por un tejido conectivo más grueso. ¿Sí la alcanzan a ver? O sea, es como si fueran fascículos, como si tuviéramos, si agarráramos todo este pedazote de rabdomiocitos y los envolviéramos con tejido conectivo. Ajá. A ese tejido conectivo que rodea un fascículo de fibras musculares, le vamos a llamar perimicio. Entonces, endomicio, el que rodea cada célula. Perimicio, el que rodea todo un fascículo de fibras musculares. Y ahora, aquí en esta imagen no lo podemos ver, pero hay tejido conectivo que está rodeando a todo el músculo. Hagan de cuenta que esta imagen es el bíceps. Ajá. Estamos viendo cada una de las fibras musculares del bíceps y cómo se forman fascículos dentro del bíceps. Ahora, cada uno de estos fascículos van a estar envueltos formando una cabeza del bíceps, porque el bíceps tiene dos cabezas, ¿no? Por eso se llama bíceps. Entonces, cada una de esas cabezas va a estar envuelta a su vez por tejido conectivo muchísimo más externo que el endomicio y el perimicio. A ese tejido conectivo se le va a llamar epimicio. Entonces tenemos el endomicio, perimicio y el epimicio rodeando al músculo. Y el epimicio se va a unir a los huesos. Por lo tanto, el epimicio forma los famosísimos, ¿qué? Tendones. Ajá. El epimicio forma los tendones, que luego es pregunta de examen. Es tejido conectivo denso regular. De hecho, ayer vimos una imagen de tendón que les dije, miren cómo las líneas de colágeno están bien parejitas, todas van hacia el mismo sentido porque es denso regular. Entonces, el epimicio forma los tendones. ¿Sale? ¿Sí se entendió? Entonces, cada uno de este tejido conectivo rodeando una fibra muscular, endomicio. El que rodea un fascículo de fibras musculares, perimicio. El que rodea todo el músculo, epimicio. ¿Alguien levantó la mano? Déjenme revisar. Creo que alguien quiere entrar.
espérenme. Ya, era Vanessa. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Qué estaremos viendo ahí? A ver, ¿qué creen que estemos viendo? Profe, yo recuerdo que lo vi en el Atlas, era una impregnación metálica, pero es de cardiomiocito. No, todavía estamos con el músculo esquelético. Sí, es una impregnación metálica. Muy bien, Kim. Pero estamos viendo la unión neuromuscular. Esas patitas que ven ahí son las patitas del axón, es el teledendrón del axón que se está comunicando con el músculo esquelético para liberar la acetilcolina y que pueda este músculo contraerse. Eso que están viendo es la unión neuromuscular o placa neuromuscular. ¿Sale? Y sí, como dijo Kim, es una impregnación metálica. Ahora vamos con el músculo cardíaco. Vean cómo ahora las células no son cilíndricas. Le llamamos en histología apantalonadas, como la imagen de abajo. Vean que parece como un pantalón cada cardiomiocito. Ajá. Y estos pantalones se unen entre ellos mismos. Y entonces se ve todo el músculo así, como si estuviera onduladito. Ujú, porque se une pantalón con pantalón, o sea, un brazo del pantalón con el ojal del otro pantalón y así se van. Ujú, o sea, es esta forma apantalonada del músculo cardíaco típico. Ahí lo estamos viendo a aumentos muy, muy amplios. Si lo acercáramos un poquito más, veríamos mucho más de cerca esta forma típica que tiene el músculo cardíaco. Pues así lo estamos viendo en un corte longitudinal. La diferencia principal con el rabdomiocito es que los cardiomiocitos van a tener esta forma de pantalón y aparte tienen el núcleo central. Ahí apenitas, si se alcanzan a ver los núcleos, les digo por el aumento que es un 4X. Entonces necesitaríamos hacerle más zoom o verlo a un 10 o a un 40 para que puedan ver que el núcleo es central, no es periférico como en el rabdomiocito. Aquí los núcleos están bien en el centro. Y en longitudinal no se parece para nada a esto, ¿o sí? Vean, músculo esquelético, músculo cardíaco. ¿Se parece? No. ¿Cómo están la superficie de las células? Ondulada. ¿Ya la vieron? Como si fueran florecitas. Y no hay un endomicio ni un perimicio. Sí hay tejido conectivo entre ellas, pero no hay un endomicio ni un perimicio bonito, formado. Ajá, solo es tejido conectivo. ¿Sí logran ver la diferencia? Músculo esquelético, ajá, células cilíndricas, alargadas, con núcleos en la periferia. Músculo cardíaco, forma pantalonada y se ve un patrón ondulado al microscopio. Y en transversal son como unas imágenes, como si estuviéramos viendo florecitas. ¿Mm? Y no hay endomicio, no hay perimicio. Ahora, si nosotros ocupamos unas tinciones especiales para poder ver las uniones celulares del corazón, pues eso es lo que vamos a ver, como esta imagen de hematoxilina fosfotúnstica, donde nosotros podemos llegar a ver los discos intercalares y las estriaciones transversales, que es lo que preguntaba Pablo cuando vimos las uniones celulares. Entre una célula de un cardiomiocito y otro, cuando se están uniendo, ¿se acuerdan qué uniones celulares teníamos aquí en el músculo cardíaco? Las vimos, son dos, recuérdenmelas. Nexo y gap. Las uniones tipo gap o nexo es la misma, esa es una, Pablo, muy bien, falta otra. La fascia adherens. Ajá. Entonces, estas uniones celulares las podemos identificar al microscopio formando una estructura que le vamos a llamar disco intercalar. Y las vemos, vean cómo se ve, aquí vean donde tengo el cursor,
acaba un pantalón y se une al otro pantalón y exactamente en este centro está un disco intercalar. Ajá. Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Ujú. Entonces, siempre donde hay la unión de un cardiomiocito con el otro, se forman discos intercalares gracias a las uniones gap o nexo y a la fascia adherens. Ujú. Y todas las demás estriaciones que estamos viendo son sus sarcómeras. Ajá. Que aquí la diferencia de las sarcómeras del músculo cardíaco con el músculo esquelético, dijimos que aquí va a haber diadas y no triadas. Esa es pues sí, la principal diferencia. Ujú. Igual ocupa calcio, igual ocupa ATP, igual necesitamos que la señal, la de la acetilcolina, aunque estas células poseen algo que las del músculo esquelético no. El músculo esquelético siempre necesitamos que le diga a la acetilcolina, muévete. Si no, él no se va a mover. Y esta acción es voluntaria, o sea, tú conscientemente le dices a tu cerebro, quiero mover el bíceps, ¿no? Quiero mover el cuádriceps. O sea, son decisiones conscientes. En el caso del corazón es una decisión inconsciente. Tú no le estás diciendo al cerebro que lata el corazón jamás. O sea, es algo involuntario, no depende de ti su contracción muscular. Pero estas células van a tener algo más. Tienen algo que se llama automatismo. Es decir, ellas, aunque el sistema nervioso no les dé la orden, ellas se van a contraer. Ujú. Eso es lo padre, por eso es que aunque haya una muerte cerebral, el corazón puede seguir latiendo. ¿Por qué? Porque no se va a regir completamente del sistema nervioso. Pero el sistema nervioso sí puede aumentar su velocidad o disminuir su velocidad. Ujú. ¿Queda clarísimo eso? Es una diferencia muy importante con el músculo esquelético. ¿Vale? Profe, ¿cómo es que se automatizan las cardiomiocitos? Fisiológicamente, porque ellas mismas pueden estar liberando el calcio sin que alguien se lo ordene. Ajá, acuérdate que tienen algo que se llama todo o nada. Gracias a esas uniones gap o nexo, se mandan el ATP y se mandan el calcio todas entre todas. Por eso es que se puede contraer al mismo tiempo. ¿Sí te acuerdas cómo era la unión gap o nexo? Que es como un túnel. Y entonces estos túneles conectan a todas las células al mismo tiempo. ¿Siga él? Ah, sí, sí, sí. Ok, Eso ok. es gracias a las uniones gap o nexo, que solamente las tenemos ahí. Ajá. Muy Sí, bien. gracias. Entonces no lo pueden confundir al microscopio, o sea, vean, está clarita la diferencia, ¿no? O sea, vean músculo cardíaco y vean el músculo esquelético. O sea, es muy evidente la diferencia, como ayer que estábamos viendo los cartílagos. Entonces, vean, ¿qué es esto de aquí abajito? Todo este músculo, patrón ondulatorio, cardíaco, ¿no? Esta parte de arriba, que la ven en azul y adentro se ven unas estructuras como medio pálidas. Bueno, lo de azul es colágeno y estas estructuras que están dentro son células. ¿Qué creen? Son cardiomiocitos también. What the fuck? Esos no tienen forma de pantalón como los de abajo. ¿Y cómo que son cardiomiocitos también? ¿Qué hacen o qué? Hay otros tipos de cardiomiocitos que no sirven para que el corazón lata. Son cardiomiocitos endocrinos, ajá, que producen hormonas. ¿Cómo qué hormona producen? Como el péptido natriurético atrial, para regular a sí mismo la presión arterial. O sea, hay mucha agua, aumenta la presión, entonces me va a afectar. Entonces yo induzco que haya orina. ¿M? Para que salga pipí y entonces disminuya la presión arterial. Entonces hay cardiomiocitos que pueden producir hormonas, se llaman cardiomiocitos modificados, ¿sale? Y tenemos otros cardiomiocitos que aparte de que puedan producir hormonas, pueden, eh, se comportan como neuronas y pueden enviar señales eléctricas entre ellos, que son los que forman el sistema de conducción del corazón, los nodos, el nodo AB, ajá, el nodo sinusal, el haz de His, las fibras de Purkinje,
Todos esos también son cardiomiocitos modificados, son cardiomiocitos, pero se comportan como neuronas. O sea, es una maravilla esta célula. Ujú. Tenemos tres cardiomiocitos entonces, los cardiomiocitos eléctricos, los cardiomiocitos endocrinos y los cardiomiocitos estructurales. ¿Sale? Y recuerden que si se muere, pues ya no hay absolutamente nada que hacer. Estas células, niños, a diferencia de las del músculo esquelético, estas células no tienen división celular. Bendito Dios, ¿no? Porque si no tendríamos tumores de corazón y no existe el cáncer de corazón. A menos no el primario, es muy, o sea, muy imposible que ocurra, puede llegar a pasar, pero cuando tenemos cáncer en el corazón es por metástasis, ¿no? De algún otro lugar llegó y migró al corazón, pero el corazón por sí mismo, como no hace división celular, pues tiene una probabilidad prácticamente nula a tener cáncer. Ujú. Muy bien. Ahora vean el otro tipo, el músculo liso. ¿Se parece al cardíaco? ¿Se parece al esquelético? No. ¿Cómo van a ser las células del músculo liso? Tienen forma de huso, alargaditas, como los fibroblastos. Y como aquí están todas pegadititas, pues parece como que fuera una ondulación mucho más grande que la del músculo cardíaco. Literalmente se ven ondulados, se ve una imagen patas para arriba, ¿no? Cada uno para su lado y se ve todo, todo disperso. Y los núcleos también son centrales, pero aquí vean, los núcleos son alargaditos, les llamamos en histología que parecen núcleos en forma de puro, ajá, de los que ya no se usan, pero antes se usaban para fumar, de esos puros. Ujú. Están alargados y el núcleo es concéntrico o central con forma de puro o alargado. ¿Sale? Y el músculo liso, antes de avanzar al tejido nervioso, el músculo liso, recuerden que también es involuntario, nosotros no podemos controlar su función. El músculo liso se mueve sin que nosotros demos la orden. ¿Y me pueden recordar dónde tenemos músculo liso? En los bronquios. En los bronquios, es un ejemplo. Entonces, para que ese bronquio se abra o se cierre, necesitamos músculo liso. Si se abre, le llamamos broncodilatación y entonces los pulmones se llenan más de aire y si se cierran, se llama broncoconstricción y esto es una acción propia del músculo liso. ¿Qué otro? Los vasos sanguíneos y el iris. Muy bien, los vasos sanguíneos para la vasodilatación y la vasoconstricción, y en el iris para la miosis y la midriasis, o sea, para que se dilate y se contraiga la pupila. Excelente, faltan más, a ver, ¿dónde más recuerdan que hay músculo liso? En Vías las arterias urinarias y aparato reproductor. Ay, perdón. Ay, perdón. ¿Cuál, Ana? Vías urinarias y aparato reproductor. En las vías urinarias para que la pipí pueda avanzar de los uréteres hasta la vejiga y en los aparatos reproductores también, ¿no? Gracias al músculo liso, el óvulo, como lo van a ver en embrio, puede transportarse a través de las tubas uterinas hasta llegar al útero. Ajá. ¿Levantó la mano alguien? Sí, también en el esófago y el sistema digestivo, ¿no? Muy bien, Pablo. Todo el sistema digestivo tiene músculo liso y gracias a esto puede avanzar la comida por sí solita sin que nosotros le estemos diciendo, ándale, ya pásale al estómago, ¿no? O ándale, pásale al intestino. Si no, imagínense, ya de por sí tenemos tantas cosas como para dar órdenes a todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, el músculo liso permite este movimiento involuntario del tubo digestivo que se llama peristalsis. ¿Mm? Muy bien, niños. Entonces, recuerden que el más abundante es el esquelético, es el más importante, es el único voluntario y el músculo esquelético puede crecer por hipertrofia o hiperplasia, pero sobre todo crece por hipertrofia. También son raros los tumores del esquelético y si tenemos un tumor en el esquelético lo vamos a llamar sarcoma y casi siempre es maligno. Ajá. Y la hipertrofia del músculo esquelético, pues es algo que todo el mundo quiere lograr porque se ve re bonito, ¿no? Es estético y aparte el músculo, niños, em, es algo que es un órgano increíble, o sea, por donde lo vean. Es nuestro seguro de vida,
Sin el músculo, nosotros nos moriríamos muy rápido. Si queremos tener una vejez buena, queremos llegar a viejitos lo más funcionales posibles y con buena salud, sin resistencia a la insulina, sin diabetes, sin hipertensión, el secreto es el músculo. Ujú. Tienen que hacer entrenamiento de fuerza, niños. Sí, sí o sí. Aparte, ustedes se van a dedicar al área de la salud. Tienen que ser el ejemplo principal. No pueden estar sin masa muscular. Eso es nuestro seguro de vida. Ajá, mientras más músculo tenemos, más vida y mejor calidad de vida vamos a tener. Y lo van a ver durante toda la carrera. Hoy se sabe del músculo lo que no se sabía hace 20 años. O sea, es el órgano más poderoso que tenemos. Ajá. En todos los aspectos. Es antiinflamatorio, regula casi todo el metabolismo. O sea, es una maravilla. Entonces, que se enferme es una lástima. Ajá, o sea, porque es de lo más valioso que tenemos. Y el músculo liso también puede crecer por hipertrofia e hiperplasia, casi siempre crece por hiperplasia y nos dan tumores benignos, que le vamos a llamar leiomioma, ¿no? Acuérdense que el liso es leio, entonces los leiomiomas son tumores benignos como los que salen en el útero, ¿sale? Muy bien. ¿Dudas de músculo? El músculo liso también es involuntario, ¿no? Es completamente involuntario, ¿no? Sí, lo dijimos. Nosotros no podemos coordinar ninguna de sus funciones, pero no tiene automatismo. Sí está regulado por el sistema nervioso. Tanto el simpático como el parasimpático controlan el músculo liso. ¿Sale? Va. Vamos a... Ajá. Perdón, no te escuché, Paul. No, que sí está bien. Va. Entonces vamos a pasar a repasar ahora el tejido nervioso. Y si algo tenemos que tener súper claro es la neurona, ¿no? La neurona principal es la neurona multipolar. Prácticamente todas las que tenemos en nuestro cuerpo son multipolares. Llegamos a tener también bipolares y llegamos a tener pseudomonopolares, pero la principal es esta. ¿Qué es eso de multipolar? Quiere decir que tiene más de dos prolongaciones. Ajá. Las prolongaciones las podemos dividir, como ya saben, en dendritas y axón. Dendritas, plural, axón singular. ¿Por qué? Porque nunca vamos a tener una neurona con dos axones. No existen. Pero sí vamos a tener neuronas con una dendrita, al menos, o con varias dendritas. Ajá. Si tenemos nada más una dendrita y un axón, entonces le llama neurona bipolar. Si tenemos una neurona que tiene una sola prolongación, pero que esa sola prolongación se parte y tenemos axón y dendritas, se llama pseudo monopolar porque pareciera que tiene una, pero realmente son dos. Y tenemos esta, la multipolar, que es la más abundante. Ojo aquí, nosotros no vamos a ver axones y dendritas nunca, nunca con microscopía óptica saliendo de la neurona. O sea, es muy, muy difícil poder identificarlos, a menos que usemos técnicas argénticas o alguna inmunohistoquímica o una histoquímica podemos llegar a ver bien el axón y las dendritas, ¿sale? Entonces, ¿cómo se ven en microscopía óptica el axón y las dendritas? Las prolongaciones se van a ver todas mezcladas, o sea, no hay, no sabemos si esta prolongación es de esa neurona o es de la otra, o sea, no lo sabemos. Entonces, al conjunto de axones y de dendritas que vemos al microscopio, le vamos a llamar neurópilo. Al conjunto de axones y dendritas que vemos en el microscopio óptico se le va a llamar neurópilo. Ujú. Ahorita que veamos las imágenes les enseño el neurópilo. Entonces, tenemos dos regiones principales en casi todo lo que es el tejido nervioso. A donde tenemos los cuerpos de las neuronas, donde están sus cuerpos, los somas, donde está el núcleo, se le va a llamar sustancia gris, ¿ok? Y donde nosotros tenemos principalmente axones y dendritas, le vamos a llamar sustancia blanca. Ujú. Entonces siempre se acomodan así. Todos los cuerpos se van hacia el mismo lugar y todos los axones y dendritas se van hacia el mismo lado. Ujú. Se agrupan.
Y entonces a este conjunto de axones y dendritas que estamos viendo en una imagen se le llama neurópilo, porque no sabemos de qué neurona sea, ajá, a cuál le corresponde. Y está dentro de la sustancia blanca, así como los cuerpos neuronales están dentro de la sustancia gris. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí yo sé que son axones y dendritas porque es sustancia blanca, o sea, por eso yo sé, lo determino. Pero acá en la sustancia gris, ¿cómo sé si hay axones o dendritas? Pues se llegan a ver algunas líneas, vean, algunas líneas eh, más teñidas, y esto es neurópilo, pero prácticamente en la sustancia gris, pues no debería de haber prolongaciones, todas deberían estar agrupadas en la sustancia blanca. Ujú. Ahora, vamos a recordar cada célula de la glía, que son todas estas células que nos ayudan a la función de la neurona. La más abundante que tenemos se llaman astrocitos. Y los astrocitos, pues son sus managers, ¿no? Son su mano derecha y le hacen todo, le regulan el metabolismo, el frío, el calor, le dan de comer, lo protegen en la barrera hematoencefálica, o sea, hacen un montonal de cosas por la neurona, casi casi dan su vida por ella. Y la neurona no tiene nada de qué preocuparse más que en hacer neurotransmisores, ¿no? Hay que recordar aquí cómo el núcleo es de cara abierta, o sea, vemos el nucleolo, precisamente porque es una célula que todo el tiempo está haciendo transcripción y síntesis de proteínas. Vean cuánto RER tenemos. ¿Se acuerdan cómo le llamamos al RER aquí en la neurona? Cuerpos de Sí. Nissl. Muy bien, Mariana, cuerpos de Nissl. Entonces, todo esto basófilo que ven alrededor del núcleo es RER, o sea, lo que más puede tener una neurona es RER. Ujú. A comparación del músculo que no teníamos RER, ¿se acuerdan? Pues aquí la neurona sí, porque pues va a producir neurotransmisores que no van para dentro de la neurona, sino van para afuera. Entonces es una célula metabólicamente activa, muy activa. Y entonces, para que ella pueda dedicarse solamente a esta actividad que es producir neurotransmisores, necesitamos a estas ayudantes profesionales que le hacen toda la chamba, que son los astrocitos. Y los astrocitos los podemos tener tanto en la sustancia blanca como en la sustancia gris. Si lo tenemos en la sustancia blanca, les vamos a llamar astrocitos fibrosos y son estos de su izquierda. Véanlos, ajá, a diferencia de los astrocitos protoplasmáticos que están en la sustancia gris. Entonces, en la izquierda sustancia blanca, derecha sustancia gris. Y las funciones son prácticamente las mismas, darle sostén, estructura, nutrición a las neuronas. Ujú. Y vean cómo parecen, según estrellas, ¿no? De ahí viene su nombre, astrocitos, pero realmente yo le veo más forma así, ¿no? Ah, los astrocitos fibrosos, para que se los recuerden siempre, son esas arañas patonas en la pared blanca, que es casi siempre donde están las arañas patonas, ¿no? En el techo. ¿Por qué les digo esto de pared blanca? Para que recuerden que las arañas patonas están en la sustancia blanca, es decir, los astrocitos fibrosos están en la sustancia blanca, los que parecen arañas patonas, o me van a decir que no parecen arañas patonas y que me lo ando inventando. Claro que parecen, ajá. Y los del lado derecho parecen como estos afros, ¿no? Como el del negrito Bimbo. Entonces, piensen, ¿quién tiene afro? Ah, el negrito Bimbo, negrito. Entonces están en la sustancia gris, ¿va? Para que se acuerden de las mnemotecnias, los protoplasmáticos, sustancia gris, y parecen células con afro, ¿no? Como esta chica de acá. Díganme si no se parece su cabello de ella a los astrocitos protoplasmáticos. ¿Mm? No se ven con H y Y, o sea, no los podemos identificar con H y Y, siempre es usando impregnaciones metálicas, ¿vale? Otra célula de la glía, padrísima, son los oligodendrocitos, que esos oligodendrocitos, su función es ser los guardaespaldas, protectores de las neuronas, ¿no? Como siempre les digo, las neuronas son unas divas y tienen absolutamente gente que chambea para ellas en todos los aspectos, ¿no? Y los oligodendrocitos las van a proteger, ay, perdón, niños, lo estoy confundiendo yo.
Los oligodendrocitos no son sus guardaespaldas, ¿eh? Son estos de acá, que son la microglía. Los oligodendrocitos, su función es producir la mielina de que va a estar en los axones para que se pueda dar el impulso nervioso rápido. Ajá. Vean la imagen de la derecha, cómo los oligodendrocitos parecen pulpos. Van a tener sus ramificaciones y con sus ramificaciones van a envolver diferentes zonas del axón. Ajá. Estos están solamente en el sistema nervioso central. Si nosotros viéramos un oligodendrocito o algo que se parece, pero está en el sistema nervioso periférico, ahí no tiene prolongaciones el oligodendrocito se enrolla directamente, toda su membrana se enrolla en el axón y eso sería su mielina. Y entonces no le llamamos oligodendrocito cuando estamos en el sistema nervioso periférico, se van a llamar células de Schwann, que es prácticamente lo mismo, pero su localización es en el sistema nervioso periférico y no tiene prolongaciones, no parecen pulpos como el oligodendrocito, sino que uno solo se envuelve todo en el axón. Ujú. En cambio, el oligodendrocito tiene muchas prolongaciones para andarse enrollando en diferentes axones. ¿Ok? O sea, es promiscuo el oligodendrocito, ¿no? Y la célula de Schwann es súper fiel. En el axón en el que se enrolla, axón donde se queda toda su vida. Y el oligodendrocito se anda enrollando en varios axones. Recuerden eso. Ajá. Y tienen esta forma que nosotros le decimos como de huevo estrellado, por cómo lo vamos a ver en HY. Pero aquí con impregnaciones metálicas, el fondo, casi siempre las imágenes que ustedes vean naranjas o amarillitas, hablando del tejido nervioso, van a ser oligodendrocitos. Ujú. Aquí vemos cómo está con la impregnación metálica bien, bien, bien impregnado y se ve muy oscuro, ¿no? Se ve negro por la impregnación, tiene prolongaciones que literalmente es como si fuera un pulpo. Ujú. Prolongaciones largas y como si se enrollara, ajá, en la parte final. Entonces, esa es la función de los oligodendrocitos, producir la mielina para que pueda aumentar la velocidad de conducción de la neurona. Ujú. Y recordar, están en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico les llamamos células de Schwann. Ahora, vean cómo se ven H y Y. Este, según la imagen, señala que es un astrocito. Es muy difícil identificarlos en H y Y. Ajá, es muy, muy difícil. Vemos vasos sanguíneos dentro aquí del cerebro, pero algo importante que quiero que aprendan a identificar es que si ustedes ven huevos estrellados, en cualquier corte de H y Y donde veamos un cacho de cerebro, cerebelo, médula espinal, lo que sea que veamos con H y Y del tejido nervioso, y ven esta forma típica de huevito estrellado, vean cómo se ve la yema y la clara alrededor. Eso es un oligodendrocito. Entonces, yo les dije, nosotros no podemos ver o no sabemos dónde están los axones o las dendritas, ¿no? Entonces les llamamos neurópilo. Pero ¿cómo podemos darnos una idea de que si ese es axón o dendrita? Porque vamos a tener que oligodendrocitos. En las dendritas no hay mielina, solamente en los axones. Entonces, si estamos viendo un oligodendrocito, pues por ahí seguramente está un axón, pero con H y Y, pues no lo podemos ver. Ujú. Entonces, H y E es una tinción que no nos va a servir para el tejido nervioso. Ajá. Aquí sí necesitamos impregnaciones metálicas o necesitamos otro tipo de tinciones especiales, pero no vamos a ocupar H y E. Ujú. Ahora sí, ¿no? Por la confusión que tuve. La microglía son los guardaespaldas de nuestras neuronas, son macrófagos, como lo vimos ayer, que les dije que eran incluso los más poderosos que hay, porque ellos sí de plano no permiten que haya ningún tipo de patógeno ahí. Recuerden que si llega a haber un bicho en el cerebro, un bicho en el sistema nervioso, eso prácticamente es mortal. Pues no puede haber ningún acceso a ningún patógeno, porque si no, corre en riesgo no solamente el cerebro, sino todo el organismo. Ajá. Entonces son unos macrófagos súper eficientes
que le entran a todo, a los guamazos, ¿no? A virus, bacterias, hongos, parásitos, y van a fagocitar todo lo que puedan fagocitar para defender al sistema nervioso. También la microglía tiene prolongaciones como las tenía el oligodendrocito, pero quiero que vean estas ramificaciones, estas prolongaciones son ramificadas. ¿Sí las ven? Tenemos el núcleo de la microglía y cómo esas ramificaciones, perdón, esas prolongaciones tienen ramificaciones desde el inicio, miren. Ajá. Y el fondo, por la impregnación metálica, el fondo casi siempre lo vemos moradito. Y acá en los oligodendrocitos se ve amarillo o naranja. Y sus prolongaciones no son tan ramificadas y son más largas. Y acá son más cortas y ramificadas. ¿Sí lo ven? Esa es la diferencia. Entonces aquí estamos viendo igual microglía con una impregnación metálica. ¿Qué otras células de la glía tenemos? Pues las células ependimarias o ependimocitos que están rodeando los ventrículos y que ya habíamos dicho que tenían la función de producir el líquido cefalorraquídeo en esas estructuras llamadas plexos coroides, ¿no? Lo vimos cuando vimos ejemplos del epitelio cúbico simple. Ujú. Entonces aquí llega la sangre, como lo ven, son eritrocitos dentro de esos capilares, llega la sangre y se filtra hasta dar un líquido prácticamente puro, que es el líquido cefalorraquídeo. Ujú. Que no tiene nada de patógenos, ni células, ni nada, o sea, que es prácticamente agua, que sirve para lubricar y proteger a todo el cerebro y a todos los órganos del sistema nervioso. Ahora, vamos con el cerebelo. Les presento, esta es una de las imágenes más bonitas que tiene la histología, que es la imagen de cerebelo. Tiene 3 zonas, ajá, divididas en 2 partes. La corteza y la médula. Y dentro de la corteza están 3 capas que van a ser esas de aquí. Vean, tenemos una capa muy, muy, muy basófila, muy morada dentro de la corteza. Luego hay una capa casi, casi que se ve como transparente a este aumento. Ahorita la vamos a hacer un zoom. Y luego se ve una capa rosita clara. Entonces son 3 capas que están formando aquí la corteza. Y en acidófilo, en rosita, se ve la médula. Vamos a hacerle un zoom a la corteza del cerebelo. Aquí está. Son diferentes tinciones, ajá, por eso se ven de diferente color. Vemos una capa muy basófila porque está llena de núcleos, muy, 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 muy saturada y se va a llamar capa, ¿cómo creen? Molecular, ajá. Capa molecular porque está llenísima de células y luego tenemos una capa intermedia con unas células que tienen un cuerpo grandotototote, que son unas células maravillosas que ahorita les voy a presentar. Se llama capa de Purkinje porque está formada por células de Purkinje. Y la capa más externa se ve muy palidilla porque tiene muy poquitas células, entonces casi no se ve basófila. Ajá. Esa capa se llama capa granulosa o granular. Entonces tenemos la granular, la de Purkinje y la molecular. Y si le hacemos un zoom todavía más, un aumento más grande, tienen la imagen del cuadrante inferior. Vemos la capa granulosa con muy poquitas células. Vemos las células, esas grandotototas, con unas neuronas con un cuerpo enorme, se llaman células de Purkinje. Vean en los cuerpos, están grandísimos a comparación de las otras. Y la de hasta abajo, que es la más hipercelular, la más densa, que sería la capa molecular. Entonces, la corteza del cerebelo, ¿cuántas capas tiene? 3. Granular, Purkinje y molecular. ¿Sale? Y aparte de la corteza, pues también tendríamos la médula, pero la médula ya está hasta la parte más interna lo más pegadito a la capa molecular, ¿no? Ese es cerebelo, niños. Ujú. ¿Alguien me recuerda las 3 funciones del cerebelo? Creo que es la Controla la segunda vez que se los coordinación y pregunto. ayuda con el equilibrio y el movimiento. Bien, coordinación, equilibrio y faltó tono y postura, ¿no? El tono muscular que nos da la postura. Muy bien, pero excelente, Mariana.
Entonces, anótenlo por si no lo tienen, lo repito. Coordinación de movimientos, equilibrio y tono muscular. Todo eso hace el cerebelo. Ahora, esas células de Purkinje que les dije, solamente las encontramos en cerebelo. O sea, son patognomónicas de aquí, no las tenemos en ningún otro lado del cuerpo. Y son las que principalmente le van a dar la función. ¿Y qué neurotransmisor se produce principalmente en el cerebelo? Es GABA. Es un neurotransmisor inhibitorio. Es el que va a mantener al cerebro como que tranquilo, como que relajado y lo secreta el cerebelo. Vean qué bonita imagen, es una impregnación metálica de las células de Purkinje. Ajá. Cómo parecen arbolitos de Navidad, ¿no? Su cuerpo enorme, su cuerpo son grandísimos y todo lo que ven hacia arriba son sus dendritas. ¿Ya vieron cómo para poder ver las dendritas necesitamos impregnar con impregnaciones metálicas para las ramificaciones? Porque vean, aquí el de abajo es un HY y el de arriba es creo que es Luxol Fast Blue. Pues son otro tipo de tinciones donde no se pueden ver obviamente ni con HY las dendritas ni los axones. Entonces tenemos que hacer una impregnación metálica para que se puedan observar todas las dendritas. Y se ven muy bonitas estas células de Purkinje. Recuérdenlas, son exclusivas del cerebelo. Médula espinal. ¿Qué partes le conocen a la médula espinal? ¿Ya vieron que todos tenemos una H dentro de nosotros? Una H de histología, ¿no? Del amor hacia la histología la tenemos dentro y cada uno de nosotros en nuestra médula espinal. ¿Cómo se llaman estas partes de la H que alcanzan a ver aquí? Eran alas mayor y alas menor, ¿no? Astas, muy bien, Kim. Astas mayores y menores o astas anteriores y posteriores. Ahorita ya nos los vamos a aprender así como posteriores y anteriores, pero se llaman astas. Y aquí estas astas están formadas por sustancia ¿qué? ¿Gris o blanca? Gris, ajá, son sustancia gris. Y estas astas son las que nos dan la función a la médula espinal de comunicación con el encéfalo, ¿sale? Y en lo que rodea las astas, lo que rodea esta H, que es como un círculo, es sustancia blanca. O sea, acá estarían los axones y las dendritas de estos cuerpos neuronales de acá de las astas. Ajá. ¿Qué función tienen típicamente? Las astas anteriores nos sirven para mover, son motoras, las astas anteriores, mientras que las astas posteriores tienen una función sensitiva. ¿Ok? Entonces, todas las neuronas que tengamos en las astas anteriores, acuérdense, son motoras. Todas las neuronas que tengamos en las astas posteriores son sensitivas. ¿Mm? Entonces, aquí está la médula espinal y lo externo que alcanzamos a ver, que está rodeando la médula espinal, pues son las famosas meninges. Ahora le hacemos un zoom a las astas de la médula espinal para que vean cómo se ven diferentes las neuronas de las astas anteriores y de las astas posteriores. ¿Qué le ven de diferente al de la izquierda y a la derecha, los cuerpos de las neuronas? Véanlas bien. ¿Qué les ven? ¿Qué forma tienen? La de la izquierda tiene forma como piramidal y la derecha tiene forma como de pera. Redondita, ¿no? Muy bien. Entonces, las de la izquierda, niños, son astas anteriores, son neuronas de astas anteriores y tienen forma triangular, mientras que de las astas posteriores tienen forma circular. Ajá. Entonces, para que las recuerden y sea muy fácil para siempre, las anteriores, precisamente anterior empieza con A. A tiene como la cabecita de la A un triángulo, ¿no? Entonces, así son las células, las neuronas de las astas anteriores, son triangulares, mientras que de las posteriores, ¿cómo es la cabecita de la P? Es un círculo.
¿no? Entonces las posteriores son circulares, porque en histología sí importa mucho la forma de las neuronas porque tienen que ver con la función. ¿Ok? Entonces, asas anteriores, cabeza triangular, asas posteriores, cuerpo redondo, ¿vale? Ese es un corte holóptico de ojo. Holóptico me refiero a que vemos todo el ojo. ¿Quién se anima a decirme las partes que le ven ahí al ojo? Los que vieron ojo en salud conmigo, los que vieron ojo en morfo con sus profesores, a ver. ¿Qué partes le ven al ojo? Porque el ojo pertenece al tejido nervioso, ¿no? O no, al sistema nervioso. El cristalino La ¿Dónde córnea, estaría, dónde está el cristalino, Mariana? es la O- parte rosita que se ve en... Ovalada rosita. Ajá, Muy bien, ese es el cristalino, perfecto. ¿Qué otra? la La córnea es esclera. como la parte rosita que está sobresaliendo. Ajá, la parte más anterior del ojo es esa región rosa claro, que es la córnea. Muy bien. ¿Otra más? la retina ¿Dónde estaría la retina, Ana? es como la capita más interna que recubre la Esta que se parte. cayó, ajá, que se desprendió por el corte histológico. Cuando se procesó, seguramente en la técnica histológica se cayó, pero sigue unida, ¿no? Todavía sigue pegada. Esa es la retina, lo más interno que hay. Y que se va a continuar con el par craneal número 2, que es el óptico, ¿vale? También se puede ver el cuerpo ciliar atrásito de la córnea. Ahí va. Entonces, esto que estamos viendo, síganme, es la córnea. Exactamente atrás hay un espacio y a esto le llamamos cámara anterior del ojo. ¿Dónde acaba la cámara anterior del ojo? En estas cositas que están adelante del cristalino, que es músculo liso, es el iris. Ajá. Y el espacio que hay en medio de este iris se llama pupila. ¿Mm? Luego seguiría el cristalino atrás, que está unido a estos bracitos que tiene, donde acaba el iris, que se llama cuerpo ciliar. De ahí salen unas fibras de tejido conectivo que van a estar unidas al cristalino, ¿sale? Que permiten que el cristalino se abombe o se aplane y podamos enfocar la vista. Muy bien. ¿Ves? Y aquí no llegamos a ver completita la esclera, porque la esclera estaría más superficial, no se ve aquí en la imagen, pero la esclera sería la continuación de la córnea hacia atrás, ¿no? Aquí está cortada, no se alcanza a ver completamente la esclera. Ujú. Entonces son las partes principales del ojo. Ahí revisen las imágenes. Entonces tendríamos la córnea con nuestro epitelio cúbico simple en la parte anterior y toda la colágena en la parte posterior y tiene un epitelio plano simple hasta atrás. La córnea, recuerden que es uno de los pocos órganos que tenemos en nuestro cuerpo que se puede trasplantar. Ajá, y por eso podemos devolver la vista a muchísimas personas. Entonces, es muy importante la córnea porque no tiene vascularidad, no tiene vasos sanguíneos, se nutre por difusión y es prácticamente es transparente porque no tiene vascularidad, porque no tiene vasos sanguíneos. Si tuviera muchos vasos sanguíneos, pues prácticamente sería imposible hacer un trasplante de córnea. ¿Vale? Pues se desangraría el paciente, pues. Y aquí le hacemos un zoom medio, ¿no? Parece un dinosaurio T-Rex con su cabecita y sus manitas tratando de alcanzar al cristalino. ¿Mm? Muy bien. Y nada más esta imagen se la estoy poniendo porque ayer que estábamos viendo tejido conectivo vimos una imagen del hueso
donde se veía el hueso compacto y adentro se veía la médula ósea y no había un zoom suficiente para verlo, pero así se ven diferentes células en diferentes estadios de maduración, porque todas estas células cuando salgan a la sangre periférica pues se van a convertir en leucocitos, en eritrocitos, en plaquetas y aquí están en proceso de maduración, ¿sale? Entonces, ahorita que regresemos del receso, vamos a ver precisamente el tema de sangre, que sería ya nuestro último tema de histología. ¿Dudas? Como que ya se van acostumbrando poco a poco a ver imágenes, ¿no? Ya no se hace tan difícil como el lunes, poquito a poquito. Y nada más llevan una semana, ahora que lleven todo un año histología, pues se van a hacer másters en ver imágenes. Muy bien. Entonces, vamos al receso, ¿les parece? Y nos vemos 12:30. Gracias. Gracias, profe.